Parte de este panel para analizar y rendir un homenaje a una de las personalidades más importantes de la lucha antiimperialista en América Latina. Hoy día 11 de septiembre recordamos ese hecho para nosotros como un hito de la lucha antiimperialista. Pero ¿cómo es la vida, no? Y hoy día 11 de septiembre del año 2024, 51 años después, uno de los genocidas más importantes que ha tenido el Estado peruano, que es Alberto Fujimori, se va de este mundo porque ha fallecido. Y eso para nosotros en realidad nos genera, no sé si una situación de alegría, pero lo que sí podemos señalar es que el genocidio que promovió el fujimorismo en el Perú fue en todo caso un hecho que nosotros tenemos que recordarlo como el más nefasto de nuestra historia. Y él representa precisamente esa lucha, esa política de aniquilamiento de aquellos que pensamos diferente. Decía que este día es un hito para recordar y reafirmar nuestra postura de lucha antiimperialista. ¿Y por qué hicimos esto? Porque efectivamente lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 fue una estrategia promovida por parte de la derecha para derrocar al gobierno de izquierda, al gobierno socialista, y donde participaba el Partido Comunista y todas las fuerzas de izquierda en ese momento que apostaron por respaldar la candidatura de Salvador Allende. Y esa estrategia se vino, como se ha señalado en múltiples intervenciones, antes de la elección. Es decir, había una estrategia para que Salvador no gane las elecciones. Había una estrategia para que el Congreso de esa época, o el Parlamento chileno de esa época, no ratifique su victoria electoral. Y se ha demostrado, como en todo caso, ha demostrado la historia y los documentos, que quien ha intervenido, quien planificó, quien desarrolló y ejecutó ese plan de derrota del gobierno de Allende fue el imperialismo norteamericano. Es decir, hubo una intervención directa, podemos decir encubierta, pero fue directa en la caída del gobierno de izquierda chileno. Y eso para nosotros y para América Latina y para todas las fuerzas latinoamericanas que peleaban por el cambio y la transformación, obviamente fue un retroceso. A pesar de que dentro de la izquierda existía también una postura de que la lucha electoral o la lucha institucionalista por transformar o por lograr un cambio desde el manejo de las instituciones del Estado, obviamente estaban en contra, porque también hay que señalar de que no todos los movimientos de izquierda o los partidos de izquierda de esa época, especialmente en Chile, estaban de acuerdo en el desarrollo de una política de transformación desde el manejo de las instituciones del Estado, es decir, utilizando los instrumentos de la democracia liberal que en ese momento existía en Chile. Efectivamente, había una contradicción dentro del seno, en todo caso, de las fuerzas que combatían al conservadurismo chileno. Pero lo que ocurrió finalmente el 11 de septiembre de 1973 fue el resultado de un plan que ya se venía ejecutando con anterioridad. Y decimos esto. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se desarrolló contra el gobierno de Pinochet fue un sabotaje del gobierno. Fue un sabotaje económico, fue un sabotaje comercial. Es decir, no hubo abastecimiento de los productos básicos en la economía chilena. Es decir, el sistema financiero prácticamente estaba quebrado. Existía una alta tasa de inflación que superaba los 600% a más, lo que quiere decir de que había un plan para demostrar, entre comillas, que el gobierno de la izquierda era un gobierno que conducía a la destrucción, en todo caso, del país en ese momento. Y eso era parte de un sabotaje. Es lo que hoy día conocemos como el bloqueo comercial. O sea, Chile había sufrido lo que hoy día sufre Cuba, lo que hoy día sufre Honduras, lo que hoy día sufre Cuba, Venezuela y todos los gobiernos que apuestan o que se oponen al imperialismo norteamericano, finalmente
son bloqueados comercialmente. Eso es lo que ocurrió en Chile. Por eso que supuestamente fracasa el gobierno chileno. Pero en realidad no fracasa, lo que hubo fue un sabotaje. Y ese sabotaje fue promovido con alianza de la derecha o los partidos de derecha en ese momento, en alianza con las Fuerzas Armadas de ese momento. O sea, lo que quiere decir que las Fuerzas Armadas determinaron un quiebre en el proceso político chileno. Y ese quiebre fue en favor, obviamente, de los grupos de poder, de quienes controlaban la economía chilena en ese momento. Pero el escenario internacional, como se ha señalado aquí, es que era un escenario en el cual predominaba la bipolaridad. Por un lado estaba el bloque capitalista desarrollado conducido, dirigido por los norteamericanos, y por otro lado el bloque soviético, dirigido en todo caso por la Unión Soviética. Pero ese escenario de la bipolaridad también implicaba la existencia de una tercera vía, de los no alineados. Entonces estábamos, por decirlo de alguna manera, en un escenario que existían más o menos 3 bloques a nivel mundial. Hoy día, en el mundo, estamos frente al escenario de la crisis de la unipolaridad. Como aquí se ha señalado también, la caída de la Unión Soviética genera un escenario del control unipolar norteamericano desde el punto de vista militar. Y ese escenario unipolar que hoy día vivimos está en crisis. Entra en todo caso a un proceso de descomposición. Y esa crisis de la unipolaridad implica el establecimiento de un nuevo escenario mundial, una nueva geopolítica mundial. Y esa nueva geopolítica mundial tiene que ver con un estado o con un escenario multipolar, es decir, la existencia de varios bloques a nivel mundial. Y entre ellos los BRICS constituyen uno de los espacios más importantes que confronta comercialmente con el bloque, en todo caso, desarrollado por los norteamericanos. Y eso genera, en todo caso, una necesidad de lograr que los norteamericanos, como parte de su política de control en América Latina, obviamente tener gobiernos que sean, en todo caso, que respalden sus políticas o que estén dentro, en todo caso, de su manejo político. Y es por eso que todos los gobiernos que tienen una postura crítica o una postura diferente o progresista, dentro de ese marco, obviamente van a ser combatidos. Como son combatidos hoy día los gobiernos progresistas. Y como fue combatido finalmente el gobierno de Allende. Como fue combatido en todo caso el gobierno de la Unidad Popular. En consecuencia, lo que ocurrió en Chile hace más de 51 años es lo que viene ocurriendo en muchos países en América Latina. Y es lo que ocurrió también en el Perú. La caída de Pedro Castillo fue producto también de un plan promovido, en todo caso por los partidos y por las organizaciones conservadoras que controlan el poder en el país, en alianza, obviamente, de nuestro punto de vista, de una alianza con el imperialismo. Entonces, obviamente, todos los gobiernos que tengan así una postura mínima de progresismo en América Latina van a ser combatidos y finalmente van a ser derrocados por cuanto no responden a los intereses norteamericanos. En ese sentido, nosotros también tenemos que señalar que la posibilidad de poder lograr un gobierno sólido desde la postura de izquierda y popular, obviamente tenemos que construir una mayoría popular, una mayoría social que permita garantizar la gobernabilidad. Ese es uno de los grandes problemas que existe y ese es uno de los grandes problemas que tuvo Chile en la década del 70 o los primeros años de la década del 70. Uno de los problemas era la gobernabilidad, porque por un lado tenía en todo caso la oposición de la derecha y también tenía obviamente el sabotaje económico y comercial que existía, pero también tenía una minoría política. Y esa minoría política se expresaba en el Parlamento chileno, porque no tenía el control de la mayoría parlamentaria. Pero también tenemos que señalar que existía en todo caso una dispersión dentro del movimiento de izquierda en ese momento. Y por lo tanto no existía una mayoría social y popular que garantice, en todo caso, la defensa del gobierno. Y ahí uno de los aspectos fundamentales y centrales, como he señalado, es la participación de las Fuerzas Armadas, donde son los que determinaron finalmente el manejo del poder. Y para concluir, por cuanto tengo otras tareas que desarrollar, tengo que señalar lo siguiente. Nosotros tenemos que entender de lo que ocurrió en Chile
para nosotros tiene que ser un referente que nos permita aprender cuáles son las deficiencias, cuáles son los errores y cuáles son los aciertos que ocurrió en ese hecho tan importante y nefasto finalmente para nosotros, que estableció una nueva correlación de fuerzas en Chile. Uno de los errores finalmente nosotros tenemos que señalar es que la unidad constituye uno de los factores más importantes. Y eso significa trabajarla permanentemente. Y lo que ocurrió en Chile, obviamente, por lo menos considero de que existió cierta dispersión dentro de la fuerza de izquierda. Y por lo tanto, el gobierno terminó, en todo caso, en un proceso de debilitamiento como consecuencia de la estrategia promovida por la derecha chilena. Y por otro lado, obviamente tenemos que entender que lo que ocurrió en Chile no fue un fracaso económico comercial, sino fundamentalmente fue el resultado de un sabotaje, lo que hoy día conocemos como los bloqueos económicos y comerciales. En consecuencia, los gobiernos progresistas que existen en América Latina no es que fracasen porque sean incapaces, sino fracasan porque obviamente hay una estrategia de desestabilización promovida por el imperialismo. En consecuencia, la lucha antiimperialista sigue más vigente que nunca. Muchas gracias. Gracias, compañero. Pase el uso de la palabra.